Hola, Arancha. Hola Andrés. Bueno, para mí es un honor poder estar acompañado de Arancha Sánchez Calabuch. Ella es una farmacéutica experta en el área de nutrición y muy consciente de la realidad actual que estamos teniendo en el mundo de las adicciones. Sabéis que hoy en día las adicciones son un problema real y entonces pretendemos crear una serie de conceptos que puedan ayudar a las personas desde el ámbito farmacológico, psicofisiológico, psicológico, y poder presentar el mundo de la adicción, el mundo de las drogas, desde una perspectiva útil y que pueda servir. Aprovecho para presentarme. Soy Andrés García Notario, soy doctor en psicología, ella es doctora en farmacia, como os he dicho, y nuestro objetivo un poco es ayudar a contextualizar especialmente a jóvenes y adultos sobre la realidad actual que estamos teniendo, ¿verdad, Arancha? Sí, En el mundo de la adicción. ¿Qué crees, Arancha, en este momento que está pasando en el mundo? ¿Por qué esta moda o frecuencia de intentar por todos los medios resolver conflictos en el área de consumo y que todo funcione tan mal? Que nada aparentemente sirva y que cada vez tengamos más adicciones o personas que sufren más, cada vez más jóvenes y cada vez con mayor sufrimiento. ¿Por qué crees que está pasando todo esto en este momento? bueno, yo creo, Andrés, es una pregunta muy complicada, ¿eh? Sí. Pero claro, es que partimos de la base que yo creo sinceramente que los seres humanos nacemos adictos. Y nacemos adictos porque esas adicciones nos han ayudado a ser supervivientes. Necesitábamos comer para sobrevivir, necesitábamos reproducirnos para sobrevivir como especie. Y eso en ese cerebro reptiliano que tenemos es algo que sigue estando. Entonces, cada vez hay más cosas a las que podemos volvernos adictos, ¿no? De hecho, yo creo que a nivel del cerebro reptiliano que estoy hablando, el cerebro triuno, a lo mejor tú me puedes hablar muchísimo mejor de él. Bueno, es muy interesante porque en todos los planos de adicciones hay gente que incluso minusvalora la adicción y la minusvalora porque considera que el adicto es culpable de su propia realidad y muchas veces no tiene en cuenta que hay factores que pueden ser eh, propios epigenéticos, que esto lo vas a explicar tú mejor después, que hacen que la persona tenga una predisposición a las adicciones. Entonces, el cerebro triuno lo que justifica es que la configuración cerebral del ser humano tiene ese proceso evolutivo tan importante que provoca que seamos la parte instintiva, ese cerebro reptiliano del que hablas, que nos hace adictos por naturaleza, adictos a la vida, adictos al comer, adictos al sentir, adictos al sexo, adicto a todo aquello, todo que nos hace sobrevivir, pero está combinado con un cerebro emocional, que sería el que se apoya en el sistema límbico. Por lo tanto, el ser humano en el mundo de las adicciones tiene que tener en cuenta su cerebro instintivo, un cerebro emocional que gestiona, pero aquel también que toma las decisiones. ¿Tú crees, Arancha, que el ser humano es responsable en gran parte de su propio comportamiento, a pesar de esta influencia que tenemos en el plano genético? Bueno, no cabe duda que las últimas investigaciones precisamente sobre epigenética confirman eso. O sea, podemos tener una predisposición genética a las adicciones, pero el hecho de que tengamos un gen que nos predisponga a la adicción no significa que ese gen se exprese. Es decir, hay comportamientos, hay hábitos que pueden hacer que ese gen termine expresando si nos volvamos adictos, y hay comportamientos que pueden conseguir inhibir ese gen y que no se termine expresando. Es decir, Hablando de esos comportamientos, me parece muy importante. Sí me gustaría que pudieras ayudarme a diferenciar lo que es una adicción funcional y una adicción disfuncional, que esto es muy importante, porque me parece que donde naces, en función de tu cultura, se presentan diferentes estilos de adicciones. efectivamente, porque una adicción funcional, un adicto funcional es aquel adicto que puede seguir con su vida, que tiene su pareja, que tiene sus amigos, que podría seguir consumiendo la droga que sea en este caso durante toda la vida, porque sigue siendo funcional. Y una adicción disfuncional, pues yo creo que está muchísimo más arraigada con ciertos rasgos de personalidad, ¿no? Hay rasgos de personalidad que son más característicos en estas adicciones disfuncionales. Fíjate, Arantxa, ayer yo en las noticias escucho que puede haber más de 500.000 de mujeres
que son adictas al alcohol, no diagnosticadas y que son funcionales. Son funcionales que en su día a día tienen un consumo inapropiado de alcohol, pero a pesar de eso ni son disfuncionales, terminan su labor. En cambio, si se las evaluara o se las diagnosticara por comportamiento, se podría diagnosticar una adicción al alcohol. Efectivamente, efectivamente. Yo sí que considero en un momento determinado que creo que el alcohol es una de las grandes plagas del siglo, bueno, histórico, ¿no? Porque yo creo que el alcohol, claro, en función de la cultura, por ejemplo, musulmana, prohíbe el consumo de alcohol en base a su religión porque experimentó y supo del efecto del alcohol en su propio pueblo, lo cual ha hecho que sea una prohibición el alcohol en la cultura musulmana, entre otras tradiciones que tiene, por supuesto, muy beneficiosas para la salud, como evidentemente sabéis el lavado de manos, el lavado de boca, el ejercicio propio que se realiza a la hora de rezar. Estos procesos lo que previenen ya por sociedad, en este caso, el proceso preventivo de una cultura se hizo a través de la religión. Y esto es muy importante a la hora de entender que la cultura y las adicciones están íntimamente relacionadas. Sí, así es. ¿Qué datos conoces ahora mismo de alcohol en juventud? Arantxa, ¿qué es lo que hay ahora mismo realmente dentro del sistema? Bueno, ahora mismo en España, en los últimos análisis que han salido del 2023, pues son unos datos escalofriantes, porque en los jóvenes entre 14 y 18 años hay datos de un 70, un 60% de personas que consumen alcohol mensualmente. ¿Cómo actúa el alcohol en los jóvenes? ¿Cómo actúa neurológicamente el alcohol? Bueno, el alcohol en un inicio es un estimulante del sistema nervioso central, con lo cual el joven se siente menos inhibido, está desinhibido, está menos tímido, en esa edad en la que necesita precisamente estar más socialmente activo. Presión de grupo, ¿verdad? Presión de grupo, efectivamente, pero luego el alcohol cambia totalmente su acción en el cerebro y se vuelve un depresor central. Y un depresor central, al final, nos hace que todo vaya más lento en nuestro cerebro. Yo aconsejo a mis estudiantes, no sé si opinas que es correcto, que dentro de los hábitos de normalización que hay en el alcohol, yo siempre les recomiendo que nunca beban antes de la 1 de la tarde y que nunca beban solos. Es decir, no eximo la posibilidad que culturalmente podamos tomar un vino o una cerveza, que tan exquisitos son y más en nuestro país, pero sí que les recomiendo que tengan algún tipo de límite y comportamiento. Esta afección neurológica del alcohol puede llegar a situaciones extremadamente graves, ¿verdad, Arantxa? Sí, puede llegar a situaciones muy graves. De hecho, el alcohol puede generar una abstinencia que puede llegar, un síndrome de abstinencia que puede llegar a ser mortal. ¿Podrías explicarme un poquito qué entendemos por abstinencia? Bueno, la abstinencia se genera cuando nosotros, la abstinencia hay que verla desde el punto de vista de la dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros cuando consumimos algo, puede ser por ejemplo tecnología, estamos consumiendo tecnología, al dejar de consumirla se nos genera en nosotros un síndrome de abstinencia, es decir, que o psicológicamente o físicamente necesitamos volver a consumir para sentirnos bien. Eso es el síndrome de abstinencia. Y dentro del síndrome de abstinencia hablamos también de la tolerancia, ¿verdad? Claro, porque cada vez necesitamos más. Ajá. Cada vez necesitamos consumir más horas de tecnología, cada vez necesitamos consumir más alcohol, cada vez necesitamos consumir más sexo, cada vez necesitamos consumir más juegos, hablando de todas las gamas de drogas. Yo conozco casos clínicos que tengo en mi consulta donde pacientes con consumos de 10 copas, que me parece que sería ya una situación gravemente etílica, no sienten que se estén emborrachando. Esto es dependencia, o sea, que cada vez necesitan más alcohol para poder sentir lo mismo, pero al final no obtienen ningún tipo de resultado con todos los riesgos que conlleva. Efectivamente. ¿Resultados te refieres, Andrés, a que al final no consiguen sentirse bien? No, por supuesto. Claro. Por supuesto. De hecho, gran parte de los pacientes que por lo menos a mi consulta, presentan trastornos depresivos asociados al consumo de alcohol y que el simple hecho de cambiar los hábitos de consumo con conductas mucho más saludables, Claro. experimentan no solamente en lo social, sino en lo cognitivo, en lo personal, en lo afectivo, un cambio radical. Incluso muchas veces han puesto en tela de juicio su vida universitaria o su vida académica, su vida profesional, y sobre todo muchas veces el alcohol lo que rompe son familias. Son familias, ¿no? Y aparte del terrible ejemplo que consideramos con nuestros hijos, ¿no? Es decir, el ejemplo que damos a los jóvenes, porque tengo la sensación, Arantxa, que en el ámbito del alcohol
se está bajando la edad de inicio en el consumo, ¿verdad? Sí, de hecho, ahora los últimos estudios hablamos ya de niños de 10, 11 o 12 años que ya se están iniciando en el consumo de alcohol. ¿Qué consejo darías a los padres en un momento determinado para que pudieran aconsejar? Yo creo, espérate que me anticipo, aunque te pregunto, creo que el principio sería el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo, ¿no? De Claro, forma claro. indiscutible. Y luego a mí me parece algo también muy apropiado ahora mismo, que es a lo mejor lo que se lleva ahora es que seas el que no bebe del grupo. Eso es lo molón ahora. Un acto revolucionario. Un acto revolucionario es el que no bebe del grupo, el que no está todo el día con el móvil, el que no se tatúa, que ahora el que está no muy se de moda, tatúa. el que no se nadie se tatúa, ¿no? O sea, que sería primero el ejemplo, Ajá. que no sea un acto social, porque al final cualquier acto social al que acudimos hay alcohol, hay tabaco, hay comida. La comida es otra droga de abuso como otra cualquiera. Por supuesto. No, la comida es tremendo. Además, ahora mismo la situación de autopercepción física en el mundo de la comida provoca además la reacción de la adicción al no comer o la adicción al comer o el mal comer. Y además sí que me gustaría, aprovechando que está muy de moda, como tú eres experta en nutrición y tienes consulta a este respecto en orientación en salud personal y en salud además de deportiva, pero ¿qué opinas en el mundo de las adicciones la gente que quiere solucionarlo todo de forma tan rápida? Por ejemplo, con Ozempic o otros tipos de fármacos que se están utilizando para poder modular tu propio peso, tu salud y una forma... ¿Qué opinas de este tipo de fármacos? Yo, por ejemplo, con el Ozempic, que ahora mismo está tan de moda, yo creo que si tú al Ozempic lo acompañas con unos buenos hábitos y cambias los hábitos a unos hábitos saludables, claro que puede ayudarnos a conseguir nuestros objetivos. Pero utilizar únicamente un fármaco para que sea de manera rápida el perder peso, eso no va a funcionar. Fíjate, me recuerda a mí cuando trabajo en psicoterapia, cuando derivo a un paciente con rasgos, por ejemplo, obsesivos al médico, a psiquiatría, porque considero que toda colaboración profesional multidisciplinar es esencial en nuestro mundo. Yo no puedo vivir sin tu profesión y otros no pueden vivir sin la mía. Y ese acompañamiento con hábitos saludables garantizan un éxito, pero radicalmente distinto en la evolución y en la mejora. Es decir, entender el cuerpo como un sistema bioquímico que funciona y a la par el sistema conductual. A mí me parece muy importante porque las adicciones es la mezcla entre lo que somos, ¿verdad?, y lo que hacemos. Y al fin y al cabo, esa responsabilidad a mí me parece tremendamente importante. En respecto al tema de jóvenes y el tabaco, es muy similar. Fíjate, estaba escuchando el otro día que las compañías tabacaleras tienen diseñados con más de 200 químicos un simple cigarrillo, porque son capaces químicamente de modular nuestro comportamiento. ¿Qué sentido tiene neurofisiológico el tabaco en el modelo de adicción que tanto nos cuesta y que ahora hay, de hecho, nuevos tratamientos farmacológicos, ¿verdad, Arancha? Claro, porque hay tal cantidad de sustancias químicas utilizadas por las tabacaleras para generarnos adicción y modular ese comportamiento, que hay veces que resulta imposible conseguir dejar de fumar sin meter esa sustancia química del fármaco. Ahí sí que está demostrado que nos ayuda mucho a dejar el hábito porque ya no es solo la nicotina, es todo lo que acompaña y que nos va generando cada vez más adicción. Yo tengo que reconocer que dejé de fumar gracias a un fármaco. Y me pareció fascinante porque el periodo de tiempo fue cortísimo. Sí. ¿Recomiendas este tipo de fármacos porque ayer el dato decía que el éxito está por encima del 80% y que hay un 20% de fracaso porque son estos que consideran que es el cigarro de boda o es el de esa boda, ¿no? El cigarro es solamente uno por la noche o solo de cañas y al final se vuelve al hábito porque nuestro cerebro nos grita la adicción, ¿verdad? La adicción es el monstruo de la adicción. Esto es muy interesante.